comparecencia 1052-12/13/23 de un representante de Amnistía Internacional a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre medidas necesarias para la mejora en gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, por vía del artículo 211 del Reglamento de la Asamblea. De conformidad con el artículo 211.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, interviene en primer lugar la señora doña Carmen Miquel Acosta, responsable de investigación de Amnistía Internacional, a petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, por un tiempo máximo de 15 minutos, al objeto de informar sobre medidas necesarias para la mejora en la gestión de las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. Puede sentarse. Gracias. A continuación, interviene doña Carmen Miquel Acosta por tiempo de 15 minutos. A continuación, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor por tiempo máximo de 10 minutos una vez que termine la compareciente. Adelante, tiene usted la palabra. Sí, cuando... Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Familia y Asuntos Sociales la invitación y al Grupo Parlamentario Más Madrid por proponer la comparecencia. También nos sumamos a las condolencias por los fallecimientos de las dos residentes en la residencia Juan 23 de Aravaca. Amnistía Internacional es un movimiento de más de 10 millones de personas, socias, activistas, simpatizantes, que promovemos una humanidad justa y libre en las que todas las personas vivamos en dignidad. Somos una organización imparcial, independiente. Realizamos nuestras propias investigaciones, documentando vulneraciones de derechos humanos, solicitando cambios a los estados para que no vuelvan a suceder. En el tiempo que se me ha concedido, resumiré nuestras principales recomendaciones con respecto a las vulneraciones de derechos humanos de las personas en residencias durante la primera ola de la pandemia. Haré algunas consideraciones claves sobre el llamado nuevo modelo residencial y, si el tiempo lo permite, también sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas de investigación, verdad, justicia y reparación, todas ellas ya que son de relevancia para poder entender lo ocurrido y asegurar que no vuelva a suceder, aprender del pasado y no pasar páginas sin haberla leído. Corremos el riesgo de que no haya verdad, justicia ni reparación para las víctimas y que, por tanto, esto vuelva a suceder. En diciembre de 2020 emitimos nuestro informe, Abandonadas a su suerte, la desprotección y discriminación de personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, y documentamos violaciones de derechos humanos de personas mayores que vivían en residencias, especialmente durante la primera ola, de marzo a mediados de abril de 2020 en Madrid y Cataluña. Nuestra investigación concluyó que hubo falta de medidas y decisiones adecuadas en la gestión de la pandemia, que fueron definitivas en la situación de abandono de personas mayores en residencias y vulneración de sus derechos humanos, a saber, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la no discriminación, a la vida privada y familiar y a una muerte digna. Dada su importancia, debo anotar circunstancias de contexto para entender mejor lo sucedido. Una de ellas era un modelo residencial que traía ya problemas estructurales prepandemia. Entre otros, problemas de dispersión normativa, falta de datos, falta de coordinación sociosanitaria, inspecciones que necesitaban reforzarse, cuestiones de gobernanza y de rendición de cuentas. Amnistía Internacional se centró en la vulneración de derechos humanos de las personas mayores que vivían en residencias. No investigamos el modelo residencial como tal, ni todos los posibles impactos de la COVID-19 en las residencias, para lo que sería necesario otro tipo de investigaciones que permitieran profundizar diferentes aspectos, como algunos de los mencionados, es decir, gobernanza, rendición de cuentas, también el impacto en el personal desde una perspectiva interseccional y de género. Las organizaciones y personas expertas con las que nos entrevistamos coincidieron en que había carencias importantes en el modelo y que la pandemia COVID-19 los hizo más patentes. Desde el principio, las autoridades conocían la especial vulnerabilidad del colectivo de personas mayores en residencias y no se adoptaron medidas suficientes. Efectivamente, constatamos cómo las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y centrales fueron tardías, insuficientes, inadecuadas para proteger el derecho a la vida y a la salud del colectivo. A la luz de la información oficial disponible, desde el principio, las distintas administraciones tuvieron esa claridad de la especial vulnerabilidad de las personas mayores en residencias y, sin embargo, no se tomaron medidas adecuadas o no se acompañaron de recursos suficientes para protegerlas efectivamente.
La situación de desamparo que pasaron las personas no puede analizarse separadamente de otro tema de máxima preocupación para la organización: el impacto de las medidas de austeridad y el consecuente debilitamiento del sistema sanitario público en España. La infrafinanciación de la sanidad ha pasado factura. La década de recortes sanitarios y sociales ha provocado un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria. El sistema público de salud enfrentó la pandemia en una situación de gran fragilidad. En 2019, España perdió un 6% de gasto sanitario público frente a 2009 y tan solo 4 comunidades autónomas recuperaron la inversión. El resto, 13 autonomías, la perdieron. El gasto sanitario público en la Comunidad de Madrid en 2019 se redujo un 1% respecto a 2009 y la inversión en atención primaria disminuyó un 7,3%. Este proceso de debilitación del sistema sanitario explica en gran medida por qué se ha llegado a esta situación de no derivación hospitalaria de personas mayores en semanas críticas de pandemia, con un contexto de mucha presión al sistema sanitario. Si bien ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, el país afrontó la crisis con un sistema de salud muy debilitado, de manera especial atención primaria, por las políticas de austeridad mencionadas. Asimismo, las medidas que se adoptaron durante la pandemia relacionadas con el sistema de atención primaria y falta de refuerzo, las medidas que se adoptaron en términos de refuerzo y recursos humanos contribuyeron a situarlo entre el abandono y debilitamiento. En la Comunidad de Madrid, las medidas de refuerzo de atención primaria fueron insuficientes para garantizar el acceso a la atención sanitaria de una población con crecientes necesidades de salud, conduciendo a la atención primaria a una situación cercana al colapso asistencial. Durante el pico de la primera ola de pandemia, además, el personal de residencias no contó con protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de diferentes instituciones. La falta de EPI en residencias puso en riesgo la salud y la vida tanto del personal como de las personas residentes y fue una de las causas principales que contribuyó a que se esparciera la COVID y el contagio del personal. El director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid manifestó a Amnistía cómo el mayor vector de contagio fue el personal. Precisamente a partir de los contagios se produjeron numerosas bajas. Durante periodos críticos no había equipo médico suficiente por estar de baja o no funcionar de manera presencial. El personal estaba sobrepasado y como consecuencia el derecho a la salud se vio vulnerado. En efecto, hubo personas residentes necesitadas de atención médica sanitaria a las que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado por posible COVID-19 u otras patologías que padecían, ni en la residencia ni en el hospital. Hubo momentos donde no se realizaron prácticamente ingresos de personas de residencias en hospitales y las pocas derivaciones que se dieron fueron la excepción y en ocasiones ya fatalmente tarde. La decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada, en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. La no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos que establecían instrucciones y criterios para valorar la derivación o no de personas de residencias o de mayores a hospitales e incluían instrucciones de cuidados paliativos. Los protocolos fueron variando, actualizándose con diferentes versiones y distribuidos de forma selectiva a ciertas personas. Efectivamente se emitieron documentos en los que se utilizaron criterios sobre edad, fragilidad, asociados al lugar de residencia. Amnistía Internacional no cuestiona que en determinados momentos, para personas mayores con comorbilidades, ser enviadas al hospital puede no ser la mejor opción y que incluso algunas han podido especificarlo en su plan de atención, la preferencia de quedarse en la residencia. También el personal médico puede tomar esa decisión basándose en una evaluación individual del caso. El problema es que no se les dio una oportunidad de evaluación individualizada, incumpliendo así obligaciones internacionales contraídas por España. Por tanto, entre las decisiones que se tomaron se incluye la existencia de protocolos que en la práctica supusieron no derivar a las personas mayores de residencias a hospitales, es decir, su exclusión generalizada, sin valoración individual por parte del personal médico. Y esas instrucciones fueron causa directa de imposibilidad de acceder a la asistencia sanitaria. Recordemos que las residencias no son centros médicos, ni fueron medicalizadas, y aunque algunas puedan contar con personal sanitario, la asistencia sanitaria no puede darse en residencias. Además, como he explicado, muchas de ellas el personal médico, si es que había, estaría de baja, por lo que no podía realizarse una valoración adecuada.
y en otros casos, al ver el mismo protocolo, ni siquiera lo intentaban. Además, dichas decisiones deben ser puestas en relación con la creación de los llamados geriatras de enlace, o también conocidos como guardianes de puerta del hospital en palabras literales de personal médico de hospitales, con la falta de medicalización y las instrucciones sobre cuidados paliativos. La supuesta medicalización de residencias nunca sucedió. Además de no ser materialmente viable transformar una residencia en hospital, ese incremento de dotación de recursos, tanto materiales como personales, nunca se llevó a cabo, dejando a las personas mayores que viven en residencias en una situación muy delicada. Por eso, sin posibilidad de ir a un hospital o de recibir asistencia sanitaria adecuada en residencias, las personas mayores quedaron abandonadas a su suerte. Cuando no se podía derivar a la persona, los protocolos incluían el envío de medicación para tratamiento paliativo. En nuestra investigación también documentamos cuidados paliativos deficientes. También documentamos un encierro de facto, la escasa información a familias y dificultades de comunicación y muerte en soledad. Nuestras recomendaciones fundamentales fueron revisar y modificar esas decisiones a fin de que en ningún caso puedan constituir discriminación, desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, llevando para ello consultas con sociedad civil, familiares y residentes. Garantizar el derecho a la salud. Esto incluye un acceso total e igualitario para todas las personas mayores de residencias a los servicios del sistema de salud y, en concreto, tomar medidas contra cualquier incidente de discriminación. Garantizar que el régimen de visitas a residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores, dote de recursos y materiales suficientes que asegure que las residencias se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar riesgos, como realizar las pruebas de detección con mayor frecuencia personal, población residente y visitas. También insistimos en la necesidad de impulsar una investigación independiente para saber en qué medida el acceso de las personas mayores de residencias a servicios de salud, servicios médicos generales y atención hospitalaria estaba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia, y en particular sobre los siguientes aspectos: la idoneidad del apoyo del Estado central y las comunidades autónomas al sector de residencias con respecto a problemas de bajas de personal, si se han respetado los derechos y seguridad del personal cuidador durante la pandemia, incluyendo si se tomaron medidas necesarias para garantizar que tuvieran acceso a EPI y pautas y formación para poder protegerse y proteger a los residentes. El grado en que las comunidades autónomas y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en residencias y los derechos de personas mayores durante la pandemia. También la adecuación de medidas adoptadas por autoridades autonómicas para cumplir con sus obligaciones legales de supervisión con respecto a residencias durante la pandemia. Es necesario asegurar que las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas y de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica posible. Garantizar que las residencias proporcionen EPIs es fundamental, y recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad. También pedíamos impulsar una tramitación de una ley a nivel estatal con perspectiva de derechos humanos y de género en línea con estándares internacionales, que estableciera un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado. Con respecto al nuevo modelo residencial, como he mencionado, las residencias afrontaron la pandemia desde una situación muy precaria, debido a deficiencias estructurales presentes en el sistema, tras una década de recortes sanitarios y sociales que provocaron un deterioro en el acceso y calidad de la atención sanitaria. La situación vivida en residencias reveló la urgente necesidad de reformar el sistema residencial e invertir más recursos en la implementación de medidas que puedan poner en el centro a las personas usuarias de residencias y a sus familias, adoptando un enfoque que no solo persiga cubrir sus necesidades, sino también respetar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
En este sentido, para Amnistía Internacional es importante que hace poco más de 1 año y medio se llegara a un acuerdo entre comunidades autónomas y Gobierno central sobre un nuevo modelo residencial en virtud del acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Esperamos que su implementación y puesta en práctica suponga una mejora en la vida de las personas. Sin embargo, el hecho de que se haya realizado sin haber llevado a cabo una investigación adecuada para aprender de las lecciones del pasado nos parece preocupante. Efectivamente, es un avance en cuestiones clave, como los criterios comunes sobre ratios de personal y recursos materiales. También plantea mejoras en la dignidad del trato y el ejercicio de derechos de personas usuarias, con la participación de familias en la vida de los centros y formación de personal de residencias. Sin embargo, hay ciertas lagunas importantes, como el mínimo de inspectores por centro que se establecía en borradores previos, que ahora ha quedado en manos de las comunidades autónomas. Es importante garantizar un sistema de inspecciones de centros residenciales que incluya la transparencia, como la publicación periódica de los datos sobre el número de visitas y los resultados de las mismas. El sistema de denuncias, además, debe garantizar el anonimato y debe darse recursos adecuados para que haya un seguimiento efectivo de las mismas que aseguren la adopción de medidas de corrección sin demora. También podría mejorar las cuestiones de coordinación con servicios de asistencia sanitaria y recogida unificada de datos, dado que a día de hoy no se establece un procedimiento unificado de recogida de datos sobre personas en residencias que permita desarrollar políticas públicas que garanticen sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Seguidamente tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, el señor don Diego Figuera Álvarez, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Lo primero, quiero acordarme de las víctimas en la residencia Juan 23. Sé que se ha guardado un minuto de silencio, pero es importante transmitir nuestra solidaridad a los trabajadores, a los familiares, a las personas que han quedado heridas y, desde luego, esperamos que esto no se vuelva a repetir y que efectivamente se investigue a fondo por qué han ocurrido esta desgracia y, desde luego, se estén al día de las inspecciones y se estén al día de si se cumplen los pliegos de seguridad en todas las residencias de la Comunidad de Madrid, tanto en las públicas como en las que son de gestión privada. Pasado de esto, quiero agradecer a Carmen Miquel de Amnistía Internacional que haya venido a comparecer y efectivamente que para hablar de los estados de las residencias y de los nuevos modelos hay que analizar a fondo lo que pasó. Y lo que pasó, desde luego, todavía es opaco, lo que pasó todavía falta mucho por saber y esperemos que se pueda llegar a dilucidar toda la verdad, no solo a nivel de justicia, donde todavía hay causas abiertas, por mucho que diga la señora Ayuso que se van cerrando las causas, todavía hay muchas causas abiertas en los juzgados, probablemente aparecerán algunas más conforme se vaya sabiendo más verdad, como las actas de la Policía Municipal y de los funcionarios que entraron en las residencias en los momentos más dificultosos. Creo que es muy importante señalar, y habéis señalado esta opacidad, y me gustaría que en la siguiente intervención pudierais avanzar un poco más cómo está el momento de la investigación y cómo están las autoridades, tanto la Fiscalía como el resto de las autoridades, investigando si creéis que se está avanzando o hay un parón. Y desde luego lo siguiente es la opacidad política y la investigación política. Hay una investigación a nivel penal que nosotros no podemos decidir, pero sí que nosotros podemos tratar de establecer la verdad dentro de lo que pasó en las residencias, fundamentalmente no solo para que se haga verdad, justicia y reparación, como está la Comisión Ciudadana y la Marea de Residencias o otros colectivos y asociaciones de familiares, sino porque realmente es nuestra obligación como políticos establecer las condiciones de verdad. Y en eso, desde luego, quiero decir al señor Ariel Moreno, igual que ha dicho la portavoz del Partido Socialista, que ustedes fueron partícipes de cerrar la comisión de investigación cuando no se había podido avanzar en las declaraciones de todos los implicados, incluidos el señor Escudero, el señor Reyero y sobre todo la señora Ayuso. Y si están dispuestos o no, tanto que dice usted que están de acuerdo en la mayoría de la investigación que se ha planteado por entidades ciudadanas o por Amnistía Internacional, en reabrir una comisión de investigación, porque estaríamos todos dispuestos a hacerlo. También les pregunto ahora al Grupo Popular, ¿no? Porque probablemente van a hacer una loa de defensa de que todo se hizo bien, y ahí tenemos las palabras de Ayuso de se hizo lo que se pudo y además no se pudo hacer más, como oímos el otro día en el Pleno, que desde luego a mí se me cayó la cara de vergüenza que se pudiera defender eso con todas las señorías en pie
digamos, defendiendo esa alocución de la señora Ayuso. Nosotros participamos, y yo personalmente participé en la comisión de investigación de residencias mientras estuvo abierta en la pasada legislatura, y además también estuve como portavoz de políticas de la discapacidad y muy pendientes de lo que pasaba en las residencias de las personas con discapacidad, al tanto de los protocolos de no derivación en las residencias, ¿no? Esos protocolos fundamentalmente se estaban haciendo por personal facultativo, sobre todo geriatras, comisionados por el señor Javier Peromingo, que luego fue director general de todo el tema de coordinación sociosanitaria, sustituyendo al doctor Carlos Mur. Se da la casualidad de que el doctor Carlos Mur era y fue residente de psiquiatría cuando yo he estado ejerciendo mi trabajo en sanidad pública. Y hablamos durante todos esos días y se advirtió de que esos protocolos atentaban contra los derechos humanos y que iba a haber problemas. Se pudo reparar a tiempo la no derivación de las personas con discapacidad, pero desde luego se siguió adelante con el tema de las personas mayores. Y desde luego creo que es muy importante matizar y seguir enfatizando que se faltó a los derechos humanos y a los derechos más de la dignidad de las personas que estaban en las residencias. Claramente los 7.291, esa cifra un poco icónica, todavía están sin investigar y nosotros creemos que hay que seguir investigando para que no se vuelva a suceder. Creo que las familias deben ser escuchadas. También es increíble que todavía a estas alturas la señora Ayuso no haya podido, de alguna manera, escuchar a las familias y a los supervivientes de las residencias, no se haya dignado a hacer una audiencia con ellos, y no entiendo muy bien por qué. Si tanto dicen que no tienen nada que esconder y además piensan que todo lo hicieron bien, por favor, escúchenles no solo a nivel de Pladigmare o de los colectivos que ellos han hecho para poder defender sus derechos, sino escúchenles a nivel individual como se merecen. Por otro lado, creo que es importante el tema de la ley de residencias, ¿no? La Comisión Ciudadana y los colectivos están pidiendo una ley de residencias que nos permitan poner negro sobre blanco las condiciones para que no se den estas situaciones tan terribles que nos lleven a ese aumento tan brutal de la mortalidad durante ese periodo, donde efectivamente, como vosotros habéis dicho, ya había una precariedad antes y el sistema nos venía absolutamente descosido por los recortes tanto en servicios sociales como a nivel de sanidad, sino que en un momento dado fallaron absolutamente todas las maneras chapuceras de intentar mejorarlo, ¿no? La famosa Operación Bicho, que efectivamente me gustaría que pudierais opinar sobre ella, ¿no? O luego la no medicalización de estas residencias, una vez que incluso la Operación Bicho se paró, simplemente porque se filtró a la prensa. Y la prensa sacó esa chapuza y realmente en ese momento se paró. Y yo creo que es muy importante poder analizar qué es lo que pasó ahí, porque probablemente seguimos igual en muchas fallas de esa medicalización de las residencias. Yo creo que es muy importante plantear el tema de la atención primaria. Todavía no se ha solucionado la asistencia a las personas mayores en las residencias. Como acabáis de decir, Carmen, es verdad que la asistencia en las residencias no debe ser el lugar donde se mejoren ni se traten los trastornos de las personas que viven allí, sino que puedan acceder fácilmente a los servicios de atención primaria, a los hospitales, etcétera, como cualquier otra persona en las mismas condiciones de derechos. Y ahí realmente creo que una de las cosas que habría que preguntar es si la inspección falló y si en este momento sigue habiendo problemas en cuanto a la inspección. Porque en realidad cuando nos dicen que hay 1 millón de euros gastados en sanciones o no, lo que no estamos viendo es si realmente eso sigue siendo absolutamente insuficiente. El número de inspectores en la Comunidad de Madrid para la residencia se sabe que son absolutamente insuficientes y que en el momento de la tragedia y en los momentos más altos de las distintas olas de la pandemia, muchos de los inspectores estaban de baja y no hubo recambio y realmente se dejaron las cosas sin hacer. También me gustaría preguntar a Amnistía Internacional sobre si debe haber una nueva comisión de investigación a nivel político, ¿no? Y si se debería de abrir una nueva comisión de investigación a nivel de esta sede parlamentaria, igual que se pudiera hacer a nivel del Gobierno central. Nosotros no nos dirá
el Partido Popular, que todos nos centramos solo en las desgracias de las víctimas, como decía Ayuso, que no hay que remover, o el señor Osorio, pero en realidad es que los duelos están ahí sin resolver bien porque no se ha establecido la verdad. Entonces también es importante plantear que hubo fallos a nivel de las comunidades autónomas, pero también a nivel del Gobierno central. Y en ese momento creo que es algo que también nosotros hemos denunciado. O sea, no estamos pensando que todo se hizo bien desde el Gobierno central, pero es verdad que en ese momento se pudieron derivar a muchos más residentes, no solo a la sanidad privada, que aposta se cerró, yo lo viví en primera persona estando pendiente de los protocolos de derivación, sino que se pudo trasladar en su momento a otras comunidades autónomas que en ese momento no tenían tanta incidencia de casos de coronavirus en personas mayores, y no se hizo, o se construyó un IFEMA a toda prisa donde no se podían trasladar a las personas mayores por falta de adecuación de las instalaciones, ¿no? Y eso se supo desde el principio. O no, los ofrecimientos que hubo de mucho personal jubilado a poder atender a través del colegio médico y del servicio de salud del ayuntamiento, y no se utilizaron ese personal. Realmente hubo ahí un tapón que no está nada aclarado, y es muy importante que los podamos aclarar. Yo creo que también es importante plantear la cuestión de si realmente necesitamos aumentar la participación de la ciudadana en todos los modelos residenciales, ¿no? Hablando ya de lo que nos falta, ¿no? Porque realmente la Comunidad de Madrid, y sobre todo, siempre ha tapado la posibilidad de haber observatorios, de hacer cogobernanza en las residencias para que las cosas puedan ser de otra manera, ¿no? Parece que las autoridades políticas siempre están a la cola de lo que se necesita y van siempre por detrás en ese sentido, y sobre todo los del Partido Popular, porque en realidad el modelo que está primando todavía es el modelo de la privatización y el modelo de la externalización. Como decía la portavoz del PSOE, realmente el modelo aquí es seguir haciendo residencias grandes, seguir siendo residencias concertadas, y nosotros vamos a apostar por las residencias públicas. Se sabe claramente en la investigación de la Comisión Ciudadana que en las residencias públicas murieron menos personas y realmente se hicieron las cosas algo mejor. Y me gustaría también que me pudierais hablar de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Voy a tratar de contestar, aunque por razones de tiempo lo veo complicado poder profundizar en todos los aspectos, y por ello me voy a centrar en las preocupaciones de derechos humanos, que han sido, bueno, pues el centro y el foco, como no puede ser de otra manera, de Amnistía. Por un lado, en relación a la prohibición de discriminación y al mencionado posible triaje. Lo que Amnistía documentó es una discriminación en bloque, es decir, ni siquiera hubo esa oportunidad de triaje. El triaje sería algo que se puede llegar a reconocer como necesario, y es una práctica médica y es parte de la ética médica y es necesario. En este caso no se llegó a ese momento. Es más, en nuestro informe sí que hacemos constar cómo el Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad hizo constar que sería radicalmente injusto que las personas cuya salud está más amenazada por un eventual contagio de coronavirus fueran a la vez las más perjudicadas, y los conceptos tales de utilidad social o similares no responden a principios bioéticos que deben informar la toma de decisiones en el ámbito asistencial. Esto fue una preocupación que llegó al Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad, y también lo puso de relieve el Defensor del Pueblo. Es decir, la práctica del triaje es una práctica médica y que en determinados momentos tiene sus parámetros basados en una evaluación individualizada, que es lo que no ocurrió. Primero, porque la práctica no era realista, no había recursos, no había personal para ir una a una, porque si no hay un médico que pueda verte en persona, pues entonces digamos que el primer parámetro para hacer un triaje no se cumple. En relación al plan de choque, Operación Bicho, Amnistía Internacional no ha hecho una investigación, digamos, pormenorizada sobre estos particulares, en el sentido de que, no, digamos, nuestra preocupación es si hubo o no hubo asistencia médica a las personas, independientemente de dónde fuera. Es decir, si se pudiera haber realizado en las residencias adecuadamente, pues no hubiéramos tenido problema, pero es que eso nunca ocurrió. Es decir,
Las residencias nunca se medicalizaron, nunca vimos ese plan de choque, la conocida como Operación Bicho no tuvo mayor trascendencia para las personas, con lo cual la vulneración de derechos humanos es clara. Las investigaciones en relación a esto han llegado hasta donde han llegado y tampoco hemos, como digo, llegamos a ver el plan de choque publicado. Con respecto a las sentencias y sobre la falta de medicalización, tanto en Leganés como en Alcorcón, estos recursos pasaban en parte por la naturaleza jurídica de la obligación, es decir, si era suficientemente concreta. Amnistía no se pronuncia sobre la naturaleza jurídica de la obligación, insisto, sino que lo que nos preocupa es que no hubo esa atención ni dentro ni fuera, no hubo derivación y esto supuso discriminación. Así que la cuestión no es si se les atendió en un sitio u otro, sino que no se les atendió en ningún sitio. Eso es lo que nos preocupa y los recursos, son de naturaleza administrativa, es un tema de derecho administrativo, a pesar de que hay 2 votos particulares donde explican por qué sí la naturaleza de la obligación sí es suficientemente concreta. Con respecto a la perspectiva de género que mencionamos, hay un particular sobre el personal cuidador que no se escapa a nadie y que en nuestro informe básicamente constatábamos cómo el personal está altamente feminizado, es decir, más del 85%, 84% en ese momento, según el Instituto Nacional de Estadística, eran mujeres. Y la profesión de auxiliar de enfermería es una de las actividades que tiene mayor número de mujeres y mayor tasa de temporalidad. Además vienen reclamando mejores condiciones laborales y sabemos que hay una precariedad también con respecto a la recogida de datos de su situación. Esta es la perspectiva de género que, entre otras reclamamos. También la llamada perspectiva interseccional, que viene a poner de manifiesto que las personas, en este caso mujeres mayores, no solo son discriminadas por ser mujeres y mayores, sino también por diferentes situaciones de discapacidad y otros ejes de opresión. En relación a la falta de transparencia y opacidad, cuando hay vulneraciones de derechos humanos, el estándar de acceso y el derecho a la información es más alto. Hay un interés preponderante en que esa información se haga pública. Estos son estándares internacionales, tanto que están en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España y en vigor, y también por el reciente convenio del Consejo de Europa de Tromsø de acceso a la documentación pública. Es decir, cuando ha habido como es el caso, vulneraciones de derechos humanos, los intereses a proteger hay que mirarlos de manera muy restrictiva. Hay un interés de que el público sepa lo ocurrido y en que se revele esa información. Por lo tanto, el estándar es muy, muy alto en el sentido de que se deben revelar todas esas informaciones. Con respecto a escuchar a las familias, Amnistía lo ha venido pidiendo especialmente a Fiscalía que se avance en las investigaciones, decretando diligencias que en muchos casos no se han realizado. Mismo escuchar a las familias de lo que sucedió en esos momentos, también practicar ciertas diligencias que se han considerado claves. Es decir, la misma Fiscalía reconoció esto en 2 instrucciones que dictó en 2022, pero finalmente no hubo datos sobre la respuesta a esos propios oficios. Es verdad que la Fiscalía de la Comunidad de Madrid dictó otro oficio pidiendo especialmente que se escuchara a las familias e incluso la posibilidad de reabrir algunos casos con ocasión de escucharlas. Eso es efectivamente un avance y ha dado lugar a que un par de casos estén abiertos. Escuchar a las familias, escuchar a las víctimas, porque son víctimas también, es fundamental. Como insisto, es un estándar de derechos humanos también muy alto cuando ha habido muertes ilícitas, el llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales y que pasen por practicar todo tipo de diligencias que desafortunadamente no se practicaron en muchos casos y de hecho
En algunos casos la propia audiencia provincial ha tenido que decretar que se reabrieran investigaciones precisamente por esa razón. El avance es muy lento, casi 9 de cada 10 diligencias se han archivado en Fiscalía, algunas siguen abiertas, en algunos casos se demuestra que cuando hay voluntad es posible, en otros territorios sí que se están llevando a cabo investigaciones por lo ocurrido durante la primera ola, con lo cual es un tema de tiempo el realizar investigaciones adecuadas. Como digo, tiene un estándar muy alto, hay que escuchar a las familias, pero también practicar otras diligencias como puede ser, por ejemplo, llamar a la propia policía que pudo haber levantado acta o al médico de atención primaria que estaría designado y que en muchos momentos sí que pues a lo mejor pudo haber una llamada o algún informe, pero eso nunca trascendió en la investigación. Amnistía Internacional viene insistiendo y viene pidiendo a las autoridades de todo tipo, porque no se ha investigado de forma exhaustiva y exigimos esa reapertura de casos cuando se reexamine y para que se valore adecuadamente si se ha investigado lo suficiente. También ni el Gobierno central ni las comunidades autónomas han querido investigar. Como saben, se han cerrado comisiones de investigación y por ello corremos el riesgo de que no haya verdad, justicia ni reparación para las víctimas y, por tanto, que esto vuelva a suceder. Por eso es tan importante tener en cuenta el pasado. No podemos simplemente pasar páginas sin siquiera haberla leído. Esto es un parámetro fundamental de los derechos humanos, la memoria, la verdad, la justicia y la reparación. Si queremos como sociedad decir que cumplimos con los derechos humanos y tener un nuevo modelo, tenemos que saber lo que ha ocurrido en el pasado y desde este presente mirar hacia el futuro, pero sin negar el pasado. Por tanto, Amnistía pide tanto al Gobierno central como a los gobiernos autonómicos, al Congreso de los Diputados, a Fiscalía, a Defensoría del Pueblo, al Consejo General del Poder Judicial, que cada quien haga su parte, que se revele la información con la que tienen, que se realicen investigaciones adecuadas y que no se mire a otro lado. Esto es uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de nuestro país y ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas. Gracias.